Hoy se cumplen 6 meses de proferida la sentencia Guevara, la sentencia que, recordemos, puso en jaque mate la institucionalidad en Venezuela, puso en terapia intensiva los postulados de la Constitución que protegen el trabajo parlamentario, porque la institucionalidad en Venezuela agoniza en estos momentos y está personificada en el trabajo de la Asamblea Nacional, y una de las víctimas más visibles es el primer vicepresidente, Freddy Guevara. Hoy se cumplen 6 meses de la sentencia Guevara, que, como todos conocen, puso fin a la institución de la inmunidad parlamentaria en Venezuela. Inmunidad, por cierto, que la dieron más de 14 millones de personas a los parlamentarios de nuestra Asamblea legítima para que pudieran trabajar y hacer correctamente su labor. Hoy Freddy Guevara, para acabar con los rumores, está en Venezuela. Freddy Guevara continúa en Venezuela. Está convencido de que muy pronto la democracia, la institucionalidad y la justicia va a regresar al país. Por eso no se ha ido y va a acompañar en esta gesta, en esta lucha por el rescate de la democracia al pueblo venezolano, para acabar con cualquier rumor. Permanece en Venezuela y continúa en calidad de huésped en la residencia del embajador de Chile en Venezuela. Es muy importante que recordemos por qué está él allí. La sentencia Guevara marcó un hito en la historia judicial de Venezuela, porque no solamente lo ilegal de su contenido, lo absurdo de los delitos que trataron de imputarle al diputado Guevara, sino la forma en que fue ejecutada de una manera absolutamente ilegal. Se le negó el poder defenderse, el derecho a la defensa. Él no tuvo antejuicio de mérito, antejuicio que está contemplado en esta Constitución para los altos funcionarios de la República, y como él y el resto de los diputados que hoy están siendo perseguidos a lo largo y ancho del país por ejercer su trabajo, pues ha sido víctima de esta violación de sus derechos humanos y de sus derechos constitucionales y procesales. Es muy importante que ustedes conozcan las razones por las cuales él decidió no transitar la justicia venezolana. Él desconoce la autoridad de esos magistrados porque no los considera idóneos y está en una suerte de rebeldía judicial constitucional. Es decir, él está activado en el 350 de la Constitución, en su propio proceso judicial, ya que desconoce la autoridad de ese Tribunal Supremo en este momento, y me ha pedido enfáticamente que lo haga saber a la comunidad nacional e internacional para que se entienda por qué él está en esta posición de rebeldía. Y es porque simple y llanamente lo que se ha hecho en contra de su persona y en contra del Parlamento venezolano, porque el ataque al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es un ataque a la institucionalidad en Venezuela, es un ataque al Parlamento, al voto de más de 14 millones de venezolanos que fueron quienes les dieron el mandato a sus representantes en la Asamblea Nacional para que ejercieran el control sobre el resto de los poderes públicos. Y esto no ha sido posible porque ha sido truncado por las decisiones que conocemos del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que ha venido cercenando las competencias y las atribuciones de manera absolutamente ilegal del Parlamento venezolano. Hoy se cumplen entonces 6 meses de reclusión involuntaria, vamos a llamarlo de esta manera, de Freddy Guevara en ese sitio, pues para proteger su integridad física ante este atropello de todos sus derechos constitucionales y procesales que le asisten. El día de hoy hemos querido dejar constancia de esta situación y acabar con los rumores, porque él está convencido de que el cambio en Venezuela viene, de que va a venir otra vez la democracia, la reinstitucionalización del país, en donde va a existir, como todos queremos, la separación de poderes y con ello la justicia. Dejo con ustedes entonces al diputado Juan Guaidó. Bueno, muy buenos días. Gracias a los medios de comunicación presentes. Me acompaña el subjefe de la fracción de Voluntad Popular, Ramón Flores, la vicepresidenta de la Comisión de Medios, Olivia Lozano, el diputado Guillermo Luces, miembro de la Comisión de Contraloría. Está aquí Janet, Adriana Pichardo, también diputados de la Asamblea Nacional, y nuestro concejal de Los Alias.
Sí, por supuesto, nuestro concejal Tirso de los Alias. Mire, varios elementos. Uno, y creo que el más importante, durante mucho tiempo a nosotros, a ustedes, a muchos de los que nos escuchan, nos preguntaban ¿hasta dónde va a llegar esto? Era una pregunta recurrente en los espacios, en las asambleas, en los recorridos, cada vez que recorrimos Venezuela, desde que estamos fundando Voluntad Popular, por supuesto, con Freddy, con Leopoldo, con Daniel Ceballos, con David Smolansky, con Delson Guárate, con Warner Jiménez, con Darío Ramírez, con Lester Toledo, todos ellos en el exilio hoy. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y cuando uno escucha cosas como murió un paciente renal por falta de un catéter en Nueva Esparta, de 40 centavos de dólar o menos, cuando se han robado 16.000 millones de dólares, entonces uno siente que tocó suelo. Siente que, tac. Cuando uno escucha cosas como murieron 7 niños especiales en el estado Vargas por falta de comida, es decir, desnutridos, uno siente que, tac, tocamos suelo en Venezuela. Cuando uno escucha cosas como murieron jóvenes venezolanos en una balsa huyendo hacia Aruba, uno siente, tac, que tocamos fondo. Cuando uno escucha cosas como metieron preso a Leopoldo López por pensar distinto y por actuar en consecuencia, y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que ha dado la cara una y otra vez por Venezuela, y no estoy hablando del año 2017, estoy hablando del año 2007, cuando dijimos que no era correcto cerrar un medio de comunicación y defendimos los derechos civiles y la participación, por cierto. En ese momento, uno sabe y siente que Venezuela colapsó. Uno sabe y siente que Venezuela está muy mal, que quebraron PDVSA, una de las principales empresas de petróleo del mundo, que matan de hambre al pueblo de Venezuela o de inseguridad, porque por acción y omisión, hoy la corrupción mata en Venezuela. Hoy el no atender los derechos y deberes del gobierno mata por inseguridad o de hambre. A Freddy Guevara no lo van a doblegar. La lucha hoy en Venezuela es existencial, por sobrevivir incluso, por vivir, por existir en nuestro país. Y hay algo que nunca va a dejar de existir en los corazones de Freddy Guevara, en Voluntad Popular, en la unidad y en el pueblo de Venezuela. Es la gana de vivir con dignidad. Es la fuerza motor de luchar por restituir, sí, la república, la democracia, la libertad. Pero hoy es el espíritu del pueblo de Venezuela, es el corazón de Venezuela lo que está en juego. No nos van a doblegar, como no han doblegado a Freddy Guevara, como no han doblegado a Leopoldo López, como no van a poder doblegar a la mayoría del pueblo de Venezuela que quiere cambio y por eso persiguen a Freddy Guevara. Pero hace 6 meses inventaron una sentencia a través de un órgano que no existe y que no reconoce el planeta Tierra, el planeta democrático, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Lo denominaba el doctor Tosta como la sentencia Guevara, inédita. Pero eso tiene mal acostumbrado al pueblo de Venezuela. No van a doblegar entonces el espíritu de lucha de Voluntad Popular. No lo pudieron hacer en el 2014. Nos levantamos y nos volveremos a levantar. Freddy Guevara continúa y continuará en la lucha. 6 meses, 4 años en el caso de Leopoldo, en el caso de Renzo, que me lo señalaba la diputada Pichardo, diputados de Gilbert Caro, hoy tras las rejas. 3 diputados de BP, así es. No van a desestimar ni desestimular la lucha. Pueblo de Venezuela, hermano Freddy Guevara, tu lucha no es en vano. La lucha del pueblo de Venezuela no es ni ha sido en vano. Cada vez que nos levantamos, cada vez que nos vamos a dormir, a todos los que estamos aquí y muchos otros, nos llegan muchas imágenes a la mente, muchos pensamientos. Miguel Castillo, Cecita, Pernalete y muchos otros que eran incluso su vida por la democracia y la libertad de Venezuela. Tenga claro, Nicolás Maduro Moros y todo el tren de gobierno, que no pueden ganar, que no van a poder ganar,
porque no se puede doblegar el espíritu de lucha del venezolano, porque no se puede doblegar lo combativo que hoy Venezuela quiere. Nos han hecho pensar que son fuertes, nos han querido hacer pensar que son poderosos porque ostentan las armas del Estado. Maldito el soldado que dispara en contra de su pueblo, pero maldito el gobierno que usa los recursos de su pueblo para hacerlo pasar hambre, o para doblegarlo, o para hacerlo sufrir, o para perseguir a hombres como Freddy Guevara, como Leopoldo López. Y la lista es muy larga y ustedes lo saben. Y hay que hacer este recuento una y otra vez. No se puede normalizar el desastre. No se puede normalizar que persigan a los perseguidos 2 veces. A los magistrados, pero también a sus familiares. Incluso la mafia tenía unos códigos. La mafia tiene unos códigos. Y como decimos coloquialmente en Venezuela, con la mamá de uno no se mete nadie. Eso es sagrado. Eso lo sabe uno de 6º grado, 5º grado, 4º grado. Sabiduría popular. El gobierno de Maduro ha transgredido lo más esencial del ser venezolano. Como perseguir, allanar inmunidades, juicios que no existen, por defender a Venezuela. Hoy seguiremos luchando y, por supuesto, no participando en un simulacro de cara al 20 de mayo. Hoy ya la Eurocámara lo dijo. El mundo democrático está claro que el 20 de mayo no hay una elección. Hay un simulacro, una autoproclamación, un show, un chiste. Escupir para arriba, básicamente, lo que hace hoy Maduro, porque el chiste ya no se lo cree nadie. No se lo creyeron cuando le robaron la elección a Andrés Velázquez, cuando le arrebataron el triunfo a Guanipa, no se lo creyeron en diciembre y mucho menos ahora que compromete la seguridad y la estabilidad del país. Al juzgar y jugar con la tranquilidad del venezolano. Hoy Freddy Guevara seguirá en pie de lucha, seguiremos avanzando en la reconstrucción y la recuperación de Venezuela. Llamamos a todo el pueblo de Venezuela a no participar en el simulacro como lo catalogó la Asamblea Nacional de manera unánime el 27 de marzo de este año, a no participar en el simulacro del 20 de mayo, sino a exigir condiciones como lo está haciendo el mundo. Movilizarnos en torno a las justas reivindicaciones como lo ha hecho el Frente Amplio y, por supuesto, estar de frente y claros con el pueblo de Venezuela en todo momento. Eso es lo que le cobran a Voluntad Popular, eso es lo que le cobran a Freddy Guevara, pero no han podido entonces con el espíritu indómito y pretenden doblegar. No lo van a hacer, seguiremos adelante. ¿Preguntas? Diputado, ¿qué opina usted de sus compañeros legisladores que ahora deciden participar en ese evento electoral, en esa fase electoral? De cara al 20 de mayo, creo que está muy claro. No solamente fue la Asamblea Nacional en fecha de 27 de marzo un acuerdo unánime que catalogó de simulacro electoral ese show que pretenden implementar de cara a mayo, sino que el día de ayer en la Comisión Consultiva del Parlamento lo ratificamos. Ratificamos ese acuerdo de manera unánime que fuera aprobado el 27 de marzo. Posiciones personales siempre habrán. Ahora, pretender elegir libremente el 20 de mayo es como pretender calmar la sed con agua de mar. No hay forma. Simplemente acelera el desastre, la deshidratación, si usted bebe agua de mar con sed. Eso lo sabe todo el mundo. Sobre todo los que viven en la costa de Venezuela, que es bastante amplia. Entonces, no se puede elegir el 20 de mayo. Aquí hay un falso dilema entre votar o no. Eso es un absoluto falso dilema. Todos queremos votar, todos queremos elegir. Lo que no vamos a hacer es comparsa a un gobierno que pretende ganar gobernabilidad o legitimidad sobre la tumba o el cementerio que dejaba a su paso. Cementerio de niños muertos por desnutrición, de jóvenes por inseguridad, de pacientes crónicos por falta de medicamentos. Entonces, no, Maduro, no vas a ganar legitimidad en un simulacro a lo cual has dejado a tu paso
un cementerio de venezolanos, especialmente jóvenes, por cierto. Entonces, queda muy claro, no solamente el acuerdo aprobado por unanimidad del Parlamento Nacional, en fecha 27 de marzo del 2017. La Eurocámara hoy no reconoce a ese show o parapeto o simulacro o simulación que pretenden hacer el 20 de mayo. Lo dijo los Estados Unidos, lo dijeron en la Cumbre de las Américas, lo dijo el Grupo de Lima, lo dijo Canadá, lo dijo la OEA. Como no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, no van a reconocer a Maduro. Y eso tiene consecuencias muy delicadas para el pueblo de Venezuela. Son ellos los responsables del hambre, son ellos los responsables de la tragedia que vive el país, son ellos los responsables de la persecución a Freddy Guevara, son ellos los responsables a la violación de derechos humanos sistemática que tienen en Venezuela. Y también conocen de las consecuencias. Los que tienen pánico hoy son ellos. Tienen pánico hoy son ellos. Claro que en medio del desierto, cualquier cosa parece un oasis. En medio del desierto, pareciera un manantial de agua, cosa que no es, lamentablemente. Para calmar el hambre de los venezolanos, la necesidad de medicamentos, debemos ir a una transición política y democrática en Venezuela, y por eso la exigencia no solamente de la Eurocámara, sino de todo el continente. Diputado, una vez después del 20 de mayo, ¿cuáles son las acciones que va a tomar la oposición? Miren, hay una exigencia muy clara de cara al pueblo de Venezuela y al mundo, que ha sido elemental. Hay una ansiedad importante de parte del pueblo de Venezuela por conocer la ruta. Y no nos satisface como venezolanos ninguna hoy. ¿Por qué? Porque la verdad es que hemos intentado todo como venezolanos. Hemos dejado el pellejo en las calles, como jóvenes, como diputados, como ciudadanos, como venezolanos. Literalmente el pellejo. Muchos de los que estamos aquí hoy tenemos todavía heridas y proyectiles alojados en nuestro cuerpo, solamente producto del año pasado, sin contarles que estamos en las calles de Venezuela. Pueblo de Venezuela. Sí, es muy difícil insistir cuando hemos visto hermanos huyendo por la frontera, muertos en las calles. Las formas de organización son las mismas. La protesta enérgica es necesaria. Ahorita que estamos de cara al Mundial, un futbolista que pelea un penalti no le cortas la pierna. O el penalti deja de ser un mecanismo para hacer gol. A lo mejor hay que cambiar el pateador. A lo mejor hay que mejorar la técnica. A lo mejor hay que estudiar mejor el arco y la técnica del portero. Pero sigue siendo necesario entonces la protesta sistemática y con fuerza para exigir las condiciones para superar esta crisis. Sigue siendo necesario hablar de las condiciones necesarias para elegir realmente. Sigue siendo necesaria la comunidad internacional para presionar a un gobierno narcotraficante y violador de derechos humanos. Sigue siendo la unidad un factor fundamental, aglutinar a todos los sectores. Y aquí una exigencia puntual entonces. La primera exigencia fue condiciones. No viene la comunidad internacional a observar. Creo que más claro no canta un gallo. Más claro y lúcido no canta un gallo. Lo dijo la ONU, lo dijo la OEA, lo dice la Comunidad Europea, lo dice la Eurocámara, lo dicen los gobiernos del mundo. No hay condiciones para elegir el 20 de mayo. Entonces, a los que exijan condiciones, yo sugiero retirarse. ¿Para qué? Para ejercer presión. ¿Qué hay que hacer entonces? Debemos ejercer la presión necesaria como pueblo, como ciudadanía, como venezolanos, para lograr la transición democrática a la democracia. ¿Cómo se come eso, Juan? Pues hay que retomar la protesta sistemática y la presión. Hay que ahondar en lo que son las presiones, las sanciones con nombre y apellido. Hay que ahondar en cuáles son esas condiciones que necesitamos para poder elegir libremente. Hay que eventualmente elegir un líder que abandere cuando tengamos una elección. Son muchas las cosas que podemos y debemos hacer. De nuevo, lo que no nos pueden quebrar es el espíritu, como no quebraron a Freddy Guevara, como no quebraron a Leopoldo López. Y por eso hoy siguen perseguidos. Entonces, ¿qué viene luego del 20 de mayo? La intensificación de la exigencia, la intensificación de la protesta, la intensificación del no reconocimiento de un gobierno ilegítimo. Maduro tendrá entonces una banda de oportunidad, ¿no? Entonces, al parecer, ellos hicieron un primer harakiri político al no reconocer la Asamblea Nacional. Cuando no reconocen la Asamblea Nacional, ¿a quién le hicieron daño? A los parlamentarios. A mí me recibieron en la Cumbre de Lima. Me reconocieron. Estuve presenciando, nos invitaron incluso. ¿A quién le hicieron daño? Al pueblo de Venezuela. A la legitimidad de origen y desempeño
de los dictadores. Eso se puede ahondar y se va a ahondar mucho más si insisten con la farsa del 20. Y también se va a ahondar con los que pretenden cooperar en esa farsa. Entonces, fundamental para el pueblo de Venezuela, aglutinar, unir. Llamamos a la reflexión de la conciencia de cada uno de esos compañeros, de cada uno de esos compañeros que pretenden hoy cooperar con ese simulacro y esa simulación de cara al 20 de mayo. No nos van a doblegar y es importante que lo sepan. Pareciera que quieren controlar políticamente, que quieren controlar socialmente. Lo que no pueden controlar entonces son nuestras emociones y nuestras ganas de luchar. Ese es ahí donde debemos todavía mandar los venezolanos. Llega un poco tarde, disculpe. La situación actual de Freddy